Apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Clase número 17 de matemática para el ciclo 5 del área de matemáticas por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Bienvenidos todos a esta clase, muchachos. La unidad temática capítulo es funciones, y el tema de la clase del día de hoy se llama variación lineal y exponencial, teniendo en cuenta la razón de cambio. Los saberes previos en relación a este tema del día de hoy me hace una pregunta. Dice, ¿por qué crees que las ventanas enmarcadas en metal necesitan espaciadores de goma? Y me dice otra pregunta. ¿Qué ocurriría en ese tipo de ventanas si hace mucho calor y no tuvieran los espaciadores? Analicemos esta situación que nos presenta. Me dice que a un cuerpo que lleva una velocidad de 3 metros por segundo se le imprime una aceleración constante de 0, metros por segundo cuadrado. Teniendo en cuenta ese cuerpo que está ahí en pantalla, que es un cubo, lleva la velocidad vectorial. ¿Qué velocidad lleva el objeto después de 30 segundos? Para resolver este tema que nos está presentando este análisis, vamos a ver el tema de variación lineal y exponencial, dependiendo de la razón de cambio. Entonces, fíjense, la velocidad final denotada por la B minúscula sub F minúscula. Entonces me dice que la velocidad final de un objeto en función del tiempo al que se le imprime una aceleración constante, o sea, en A, cuando parte desde un punto con una velocidad inicial. ¿Recuerdan cuando hablamos de velocidad inicial allá en física? Bueno, perfecto. Que es B sub 0, ¿verdad? Ah, bueno. Viene dada por la expresión B sub F igual a AT, o sea, aceleración por tiempo más la velocidad inicial, que vendría siendo esta fórmula que está aquí, donde la constante A es la pendiente de una recta y B sería la velocidad inicial, o sea, B sub 0, en su ordenada en el origen. Bueno, teniendo en cuenta eso, así como la velocidad sub 0 es igual a 3 metros por segundo que nos dijo el análisis, ¿verdad? Y la aceleración es de 0,1 metros por segundo cuadrado. Y el tiempo vendría siendo en 30 segundos. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos los valores de acuerdo a esta fórmula y nos quedaría así. La aceleración, 0,1 por metro por segundo cuadrado, por los 30 segundos, que es el tiempo, ¿sí? Más los 3 metros por segundo, que es, ¿recuerdan? Que es la velocidad inicial. Ah, bueno. Entonces esto me dice que esto es igual a 3 metros más 3 metros. Por me da 3 metros. Quitamos un segundo aquí, lo coloca, el que nos queda metros por segundo, o sea que nos queda esta razón. Entonces quiere decir que 3 metros por segundo más 3 metros por segundo es igual a 6 metros por segundo. Así el objeto lleva una velocidad de 6 metros por segundo después de 30 segundos. Y esta sería la respuesta a nuestro análisis de la situación que nos presentaron inicialmente. Miremos qué es la variación inicial o la variación lineal. Me dice que dos variables están relacionadas por una variación lineal si su gráfica es una línea recta que no pasa por el origen de las coordenadas. Es decir, que el punto de partida de una relación que es una variación lineal es el punto 0, B. ¿Sí? Esa sería la coordenada, 0, B. Si Y es la variable dependiente y X la variable independiente, entonces Y y X están relacionadas con una variación lineal. Si se cumple que Y es igual a M por X más B, ¿recuerdan eso? Bueno, donde M representa la constante de variación lineal
o pendiente de la recta. Y B corresponde a la ordenada desde que la parte donde empezó la recta o desde la que parte la recta. Bueno, entonces la gráfica de una variación lineal es una línea recta y la constante M se calcula a partir de las coordenadas de dos de sus puntos, sea X1 y Y1, o sea, la posición inicial horizontal y la posición inicial vertical. Y Y sub 2 sería la posición final de X y horizontal, perdón, la posición final horizontal, y Y2 sería la posición vertical la posición final vertical. Entonces, la constante sería igual a Y sub 2, que vendría siendo la coordenada final menos la inicial, o sea, Y sub 2 menos Y1. Y esto sobre la X, o sea, la posición final menos la posición inicial, que sería X menos X1. X2, X sub 2 menos X1. Entonces, teniendo en cuenta estas coordenadas y para esta fórmula de la constante, en la variación lineal de una línea recta, entonces miremos esto que nos dice que el ejemplo, la longitud denotada por la letra L mayúscula, la longitud de un resorte varía linealmente con respecto a una masa, o sea, denotada con la letra M mayúscula, que se suspende del extremo del resorte, así como está en esta figura, así como la que está aquí, véala aquí. Se muestran los datos de dicha variación y la gráfica, los datos de dicha variación y la gráfica, que es una línea recta, entonces que corresponde a una variación lineal. Esta se presenta en esta figura. Entonces, para calcular la pendiente, podemos tomar dos puntos como por ejemplo 0,4 punto y coma 4 o el punto 1,6 punto y coma 10. Entonces, si nosotros tomamos esos dos puntos, podríamos decir que la variación inicial sería, dependiendo de todo eso, sería inicial, si es desde el punto 4, ¿ok? 0,4, 0 vendría siendo ¿qué? X. Y Y vendría siendo 4. Y el otro 4 vendría siendo ¿qué? ¿Recuerdan eso? ¿No recuerdan eso? Cuando vimos inicialmente, este es un plano cartesiano en segunda dimensión, ya se acordaron. Bueno, entonces me dice que la constante se da igual a 10 kilogramos, ¿sí? Menos 4 kilogramos. Y esto sería igual sobre 1,6 kilogramos menos 0, centímetros. Perdón, los centímetros serían las coordenadas de L. Entonces sería, ¿cuál sería el primero? Las coordenadas de L en base a la constante de esta pendiente. Primero, la que está en el punto 10, que sería 1,6. Y la otra sería la del punto 4, que es 0,4, que son en centímetros. Listo. Entonces eso quiere decir que 10 kilogramos menos 4 kilogramos será igual a 6 kilogramos. 10 menos 4 da 6. Y 1,6 menos 0,4 da 1, centímetros. Quiere decir que la constante de esta pendiente va a dar que es igual a 5 kilogramos por cada centímetro que se vaya dando. De otra parte,
La coordenada en el origen, que es B, que es igual a 2, ya se dieron cuenta que es de donde empieza. Así que la variación que muestra la relación entre la longitud del resorte, o sea, entre L y la masa, que se le suspende en su extremo, viene dada por la expresión de que la longitud será igual a 5 metros más 2. ¿Por qué? Recuerde, véalo aquí donde está. ¿Ok? Y esa sería el punto del extremo, siempre y cuando la expresión esté dada en esa longitud. Se denomina variación exponencial a aquella situación que se presenta cuando una cantidad y es igual a la función de x. O sea que varía con respecto a otra cantidad de x mediante la siguiente expresión. Función de x es igual a la constante de a elevado a la x, donde k es considerada como el valor inicial de la función de x y ya como una constante que define el crecimiento de la misma. Entonces, la razón por la cual se dice que la función de x varía de una forma exponencial es con respecto a x. Entonces me dice que el ejemplo, por ejemplo, en el año 2011, la población mundial era de casi 7.000 millones de personas, con una tasa de crecimiento relativa de 2,56% anual. Si la población continúa creciendo a este ritmo, es posible determinar cuántas personas poblarán el mundo mediante la función P de T igual a P inicial del Euler 0,0256 por T, que muestra la variación exponencial de la población mundial con respecto a T. Esta expresión está dada según la variación de la población mundial. Entonces, ¿por qué se analiza eso? Entonces sería igual a decir que P sub 10 en ¿cuánto? En 10, que sería el tiempo, sería en el tiempo en que va a continuar creciendo el ritmo de las personas en la población mundial. Entonces tendríamos que decir que el tiempo sería, por ejemplo, en 10 años. Entonces la función sería P de T, sería P10 igual a 7.000, que es 7.000 es prácticamente lo que había. Eso era lo que había. De acuerdo a la función del Euler, el número Euler, que ya ustedes saben cuál era el número Euler, elevado a la 0,0256. ¿Por qué? Por el tiempo. Si ustedes realizan esta operación, les va a dar que eso es igual a 9.024,20 millones de habitantes en 10 años. Si eso desde el 2011 hasta el 2021, o sea, en nuestro tiempo, según el crecimiento de la población en el mundo, ya se ve relativo en relación a los 256%, o sea, anual. Entonces, por eso es que coloco aquí el 0,0256. ¿Ya? Entonces, debido a eso, hoy en día en el mundo deben haber aproximadamente 9.024,20 millones de habitantes. Ese es un estimado. No sé si lo averiguan a ver si es real. Entonces, la razón de cambio promedio vendría siendo que la razón del cambio promedio se refiere a la medida en la cual una variable se modifica con relación a otra. Por ejemplo, sigamos hablando de la población. En este caso hablemos de los peces ya, en cientos de peces. Digamos que en la gráfica que nos muestra a continuación muestra la cantidad de peces en un lago, después de haber introducido 800 especímenes. Entonces, la razón del cambio entre los meses 10 y 30 está dada por entre los meses 10 y 30, que demuestra la figura esta que nos muestra en la línea roja, y está dada por el vector este que une los dos puntos en una recta.
me dice que la razón de cambio promedio será igual al cambio de población, o sea, a los 5.000 que nos está dando aquí, los 5.600 pesos que tenemos hoy en día, menos los 1.000 que habían hace, o sea, en el mes 10, en los 10 meses, en los 20 meses atrás. Entonces, tendríamos que colocar que el cambio de población es los 5.000 menos los 1.000. Y luego de eso, en el tiempo, ¿cuántos serían? 20 meses, porque de aquí hasta aquí hay 20 meses, de aquí a aquí 10 y de aquí a aquí hay 20, que es la razón que está en este cuadro. ¿Sí o no? Quiere decir que eso se da en 20 meses. Por lo tanto, si nosotros hacemos el cálculo de 560, de 5.600 menos 1.000 entre 20, eso quiere decir que 4.600 entre 20 es igual a, quiere decir que eso nos va a dar un promedio de 5,10 pesos por meses, de acuerdo a la población que nos está dando en relación a los 20 meses. La razón de cambio instantánea. La razón de cambio instantánea de una función en un punto A se refiere a la rapidez con la que la pendiente de una curva cambia en determinado momento. Por ejemplo, una empresa libera toneladas de un químico en la atmósfera para combatir el smog. Esto se calcula mediante la función 0,2 x a la 2 más 2x, donde ¿qué? Donde x es el tiempo en horas. Entonces, si ustedes liberan esa parte en ese tiempo, x sería el tiempo que vamos a utilizar en horas. Entonces, grábense la función. La función de x será igual a 0,2 x a la 2 más 2x. Ok. Entonces, pasaríamos la razón de cambio promedio, que sería igual a la liberación de la sustancia química para los lapsos de, primero de 8,0001 a 8,00001 y de 8,0001 a 8,0001. O sea, son los que se indican debajo de la gráfica. ¿Sí ven? Entonces quiere decir que estos señores, a medida que los intervalos de tiempo sean tan pequeños como se quiera exponer, la razón de cambio promedio esta vez o cada vez es más cerca al valor de 5,2 toneladas. Dese cuenta que si nosotros en estos valores, la razón o liberación de cambio instantánea del químico para cuando x es igual a 8. Entonces, si nosotros hacemos la función que vimos anteriormente, tendríamos que decir que la función de x, ¿recuerdan la función cómo es? De x, 0,2, x ¿qué? A la 2 más, ¿recuerdan? Dale ahí, más 2x, faltó el 2x, ¿verdad? Y esa es la función que nos está dando esta. Entonces quiere decir que los valores que están al final, dependiendo de las coordenadas, cuando x es igual a 8, me va dando que cada uno se va acercando al 5,2 toneladas que fue la liberación de la sustancia química. De acuerdo a los lapsos que se van dando. ¿Cuáles son los lapsos? Estos, mírenlos aquí. Entre más pequeño sea, más se acerca al 5,2 toneladas. Gracias por su atención. Espero les ayude esta explicación. Nos vemos en la próxima clase.